Hola a todos y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 18 del curso de Backend en luisperis.com. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo podemos crear tablas en una base de datos MySQL o MariaDB, es decir, una base de datos SQL al fin y al cabo, mediante PHP MyAdmin. Además vamos a ver los tipos de datos que nos podemos encontrar, porque claro, en PHP los conocemos de sobra, ¿no? Está el INT, está el float, está el string, está el boolean, pero claro, en una base de datos, ¿qué tipos de datos hay? Porque, ojo, en un PHP, por decirlo de alguna forma, bueno, podemos tener un string que bueno, al fin y al cabo una variable es un dato que puede variar. Pero en una base de datos trabaja de una forma diferente. Hay datos, por ejemplo, un DNI que siempre va a tener los mismos caracteres, ¿verdad? Siempre va a tener el mismo número de caracteres. O, por ejemplo, la edad. No puede tener, normalmente no va a tener más de... Normalmente no, nunca va a tener más de 3 dígitos, puesto que querría decir que la persona va a tener más de 1000 años. Por lo tanto, hay ciertos datos que le vamos a tener que decir cuántos números, o sea, cuántos caracteres como máximo va a tener. ¿Y esto por qué se hace? ¿Qué sentido tiene? Pues bueno, tenemos que pensar que esto funciona mucho a nivel de memoria RAM, de procesador. Por lo tanto, si le limitamos la capacidad de caracteres que puede tener y ya le decimos que va a tener exactamente 4, por ejemplo, que si le indicamos un año de nacimiento, va a tener siempre 4 dígitos. Si le indicamos esto ahorra mucho tiempo al procesador. Por lo tanto, va a ir directo y nos va a procesar toda la información más rápida. Recordemos que SQL es un lenguaje que gracias a sus motores como MySQL o MariaDB nos permiten hacer consultas y recoger datos en más de 1.000.000 de filas o de resultados y que esto se procese en menos de un segundo. Es decir, si rellenáis de forma aleatoria 1.000.000 de filas y buscáis un número o una palabra o un email en ese millón de resultados, veréis que todo eso lo podéis hacer en menos de un segundo. Por eso es muy importante entender los tipos de datos que hay. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro PHP MyAdmin. Para ello tenemos que poner usuario, que en este caso es root, y la contraseña que por defecto no hay ninguna. Así que le vamos a dar a continuar. Perfecto, una vez ya tenemos, una vez ya estamos dentro de nuestro PHP MyAdmin, únicamente tenemos que hacer una cosa, y es ir a la base de datos que hemos creado. Lógicamente la hemos creado en el vídeo anterior, en la clase número 17 anterior. Así que solo tendríamos que ir aquí, a gestor/entradas. Perfecto. Una vez que estamos aquí, fijémonos que para crear una tabla lo tenemos facilísimo. Aquí nos pone crear tabla. Más fácil es imposible. Pues bueno, como tenemos una base de datos llamada gestor de entrada, vamos a crear dos tablas, Vamos a crear una tabla llamada usuarios, que van a ser, por ejemplo, van a ser los trabajadores de una empresa que van a expedir las entradas, por decirlo de alguna forma, y luego otra tabla llamada entradas, que va a tener toda la información de a quién se han vendido dichas entradas. Esto es un ejemplo, lo importante de aquí es que veamos cómo se crean las tablas y los tipos de datos que hay. Así que vamos a empezar. Lo primero es poner un nombre a la tabla, así que le vamos a poner usuario, y luego tenemos que decidir cuántas columnas va a tener dicha tabla. ¿Y qué es una columna? Pues bueno, una columna es, digamos, los datos que pueden tener. Por ejemplo, la tabla de usuarios puede tener el dato nombre del trabajador, apellido del trabajador, puede tener la fecha de cuando se ha creado y puede tener, por ejemplo, el identificador del usuario, que serían, bueno, podemos poner 4 o 5, luego nos podemos inventar los datos. Venga, vamos a poner 5 columnas y así además añadimos el email, ¿vale? Es decir, número de columnas igual a cuántos datos queremos. Le damos a continuar y vamos a ver que enseguida nos aparece unas filas con unas columnas, aquí están, ¿vale? Y aquí nos pone nombre. Bueno, el nombre es el nombre de la columna, ¿vale? Luego esto es el tipo de dato, ahora veremos esto. Luego la longitud de valores de estos datos, luego el predeterminado es si queremos que haya un valor por defecto y luego lo más importante es si queremos que sea nulo, si queremos que sea primary o si queremos el AI, que es el auto increment. Vamos a verlo poco a poco, Primero, lo primero que vamos a hacer va a ser un identificador, ¿vale? Vamos a poner un ID. Y este identificador del trabajador, ¿vale? Va a ser además auto incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el primer trabajador que entra a la empresa va a tener el número 1, el segundo el número 2, el tercero el número 3, el cuarto el número 4, el quinto el 5, así sucesivamente. Perfecto.
Así que bueno, ya sabemos que va a ser de tipo entero, ¿no? Es decir, como va a ser un número, va a ser de tipo entero. Fijémonos que por defecto aquí ya nos pone int. Estos son los datos que más se utilizan. El int, el varchar, el text y el date. El int es... No, veo que si ponemos el cursor sobre los datos, nos aparece información. El int es un número entero y se usa normalmente, bueno, fijémonos que aquí tenemos el tiny int, el small tnt y el medium tnt. Además pone un número de 3 bytes, 2 bytes, aquí es 1 byte, 2 bytes y 3 bytes. Luego tenemos el int, que es de 4 bytes, y ahí nos indica cuántos caracteres puede albergar, ¿vale? De 0 a, bueno, casi 4 billones de números, por decirlo de alguna forma. Mientras que el tinyInt únicamente, como es un byte, que son 8 ceros y unos, únicamente puede del 0 al 255, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Perfecto. Dicho esto, bueno, como fijémonos que el INT normal es del 0 al 4 billones prácticamente, podemos utilizar este sin problemas. Lógicamente, si no vamos a utilizar más de 65.000 trabajadores, podemos utilizar el small INT, ¿vale? Es decir, tipos de datos. Si cuando queremos que una columna sea de un dato numérico, tenemos todos estos. Para no complicarnos, podemos utilizar el INT, que son 4 bytes. Perfecto. Longitud de valores. Aunque realmente esto lo podemos dejar en blanco, vamos a ponerle... bueno, más que dejar en blanco, esto ya varía mucho y esto ya lo explicaremos en clases posteriores. Pero le vamos a poner 10 dígitos, que bueno, 10 dígitos no va a usar nunca, ¿vale? Pero esto es como máximo, este valor es como máximo. Perfecto. Predeterminado. ¿Queremos que sea nulo? Pues no. Queremos que sea el current timestamp, es, por decirlo de alguna forma, la fecha de ahora mismo, ¿vale? Pues no, por ahora no lo vamos a poner. La fecha de cuando se crea, perdonad. Luego, índice. Índice, esto es muy muy importante, porque esto ya va a la memoria RAM, por decirlo de alguna forma. Lógicamente ahora solo tenemos 5 columnas, pero imaginad una tabla de 30 columnas, ¿vale? Digamos que toda la información de una base de datos, por ejemplo de WordPress, que tiene un montón de tablas, no se guarda en la memoria RAM. Solo se guarda unas filas en concreto. De nuevo, esto los más puristas me matarían, pero es para que lo entendáis. Solo se guarda una parte de la base de datos en memoria RAM, para que cuando accedamos y queramos un resultado rápido, podemos coger internamente el motor coge de la memoria RAM lo básico y apunta directamente a dónde está en el disco duro, para que lo entendamos, ¿vale? Entonces, digamos que, por decirlo de alguna forma, en las bases de datos, normalmente, cuando creamos una tabla, tenemos que identificar una columna como única, ¿vale? Tenemos que decir, esta columna nunca va a repetir el valor, nunca puede haber dos valores que sean igual. En el caso del trabajador, ningún trabajador podrá tener el identificador 001, ¿vale? Cada uno tendrá que tener un identificador diferente. Ojo, lo mismo pasaría, por ejemplo, con un email. También podríamos poner como identificador un email y le podríamos indicar que nunca se puede repetir dicho email. Así que el ID es el que se suele usar como primary, ¿vale? Como la clave primaria. Perfecto. Bueno, esta es la primera vez que me aparece, le damos a continuar y ya está. Y luego aquí tenemos la opción AI, que es auto increment. Esto quiere decir bueno, por decirlo de alguna forma, esto quiere decir que que empezará con el número 1, luego el número 2, luego el número 3, luego el número 4 y luego el número 5, ¿vale? Será autoincremental, sin que nosotros le digamos nada mediante PHP. Nosotros, de hecho, no tendríamos ni siquiera que llamar a este ID, lo hará todo de forma automática. Perfecto, más datos, por ejemplo, el nombre. A ver, perdonadme un segundo, ahora, nombre. Perfecto, no sabemos cuántos caracteres va a tener, ¿verdad? La palabra Carlos, el nombre Carlos, por ejemplo, tiene 6 letras, en cambio Luis tiene 4. Pues entonces usamos un varchar, ¿vale? Un varchar es una cadena, lo pone ahí, es una cadena de longitud, importante esto, variable, de ahí el var de variable, que puede tener de 0 a 65.000 caracteres. Por ahora nos sobra espacio, ¿verdad? Pues bueno, lo vamos a elegir y vamos a poner, por ejemplo, que un nombre puede tener como máximo 100 caracteres. Vale, esto es muy importante. ¿Y por qué le indicamos por qué le indicamos, por decirlo de alguna forma, cuántos caracteres como máximo tiene?
Porque imaginar que por error alguien intenta hackearnos y pone 1.000.000 de caracteres. En este caso solo se puede hasta 65.000 caracteres, ¿no? Pero imaginaros, que alguien nos pone 1.000.000 de caracteres con el text, por ejemplo, o con otro que, ahora veremos, puede soportar más caracteres. Entonces tendríamos una base de datos que estaría súper llena, todas las consultas irían más lentos, etc. La idea de la base de datos es limitar lo que vamos a meter dentro. Así que un nombre nunca puede tener más de 100 caracteres, ¿vale? Muy importante, ¿qué pasaría si, por ejemplo, fuera un DNI? ¿Vale? Vamos a poner aquí DNI. Pues claro, un DNI, imaginar que todos los DNI tienen 10 dígitos y una letra. Imaginar que todos fueran así, por lo tanto va a tener 11 caracteres. Pues sí que es cierto, podríamos poner un varchar de 11 caracteres. Esto nos funcionaría. Pero también fijémonos que si bajamos, fijémonos aquí ponen numéricos, tenemos todos estos, el bit y el boolean prácticamente son los mismos. Y luego tenemos fechas y luego tenemos cadenas, ¿vale? Tenemos todas estas. Poco a poco las iremos viendo. Pues bueno, en las cadenas, las dos principales es el char y el varchar. Esta es muy importante. ¿Cuál es la diferencia principal entre una y otra? La principal es que el char tú le indicas cuántos caracteres tiene. Punto, ¿vale? No, si le indicamos 11, no puede tener 10. De hecho, sí que podría tener 10, pero por decirlo de alguna forma, ocuparía internamente 11 caracteres. ¿Vale? Es como si le ponemos 10, es como si luego hubiera un espacio en blanco. ¿Vale? Por lo tanto, tiene algo bueno y algo negativo. Primero, le tenemos que indicar exactamente cuántos números hay y si ponemos solo 3 dígitos, pues nos va a ocupar en el disco duro, nos ocupará como si hubiera 11 dígitos. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva es que va a ser mucho más rápido para el procesador procesar toda esta información. Cuando le das un número, te lo guarda directamente, ya está. No comprueba cuántos caracteres tiene porque es variable. En cambio, aquí le puedes meter cuántos caracteres, cuantos quieras. Por ejemplo, le puedes poner, si pones aquí 100 y le puedes meter solo 3. Y solo te va a ocupar 3 caracteres en el disco duro. Pero ojo, va a tener que procesar, va a tener que contar cuántos caracteres hay, va a tener que comprobar cuál es la longitud, etc. Mientras que el char es directo, ¿vale? No es ni mejor ni peor, son diferentes. Perfecto. Luego en el caso, aquí podríamos poner, por ejemplo, que el DNI fuera único, ¿vale? Perfecto. Y aquí podemos poner, por ejemplo, el email, ¿vale? El email podemos ponerlo que sea de tipo varchar. ¿Y cuántos caracteres va a tener un email como máximo? Vamos a poner 150. Perfecto. Por último, vamos a poner la fecha en la que se ha creado. Bueno, yo suelo poner created. ¿Vale? Yo suelo ponerlo así, pero podéis poner fecha creado, ¿vale? De cuándo se ha creado este empleado, cuándo se ha añadido a la base de datos. Aquí fijémonos que tenemos, aquí en el apartado fecha tenemos un montón de fechas, que poco a poco los iremos viendo, ¿vale? Pero, yo siempre os recomiendo cuando estamos empezando que uséis el que viene por defecto, ¿vale? Que es el date. Fijémonos que aquí nos pone año, mes y día. Y luego, de hecho, aquí nos pone date time. Tenemos el date, que es año, mes y día. El date time, que nos indica hasta los segundos. Año, mes, día, hora, minuto, segundo. Luego, si bajamos a nos lo indica de otra forma, que este es el timestamp que empieza desde el 1 de enero de 1970. Esto tiene que ver por Unix, por el sistema, pues, al fin y al cabo es por cuando se inició Unix, etcétera. El time, que es más, esto es una marca temporal, y el año, que pues es el año. Lo vamos a dejar en el date porque, simplemente con saber el día ya no es suficiente. Perfecto, ahora le vamos a dar a guardar. Y ya tenemos nuestra tabla creada. Fijémonos qué sencillo es, ¿vale? Perfecto, si accedemos a esta tabla vemos que está vacía, pero si vamos a estructura podemos ver que está aquí, que esas son las columnas que nosotros hemos creado. Fijémonos también, que si volvemos aquí nos aparece para que le creemos otra tabla. Así que le vamos a crear otra tabla. Pero en esta ocasión le vamos a llamar entradas, ¿vale? Las entradas, ¿cuántas columnas va a tener? Pues va a tener para empezar el ID de la entrada, va a tener luego, el ID del trabajador, del ID usuario, es decir, del trabajador que ha generado esa entrada, para por si hay que pedirle responsabilidades o algo. Luego va a tener el nombre de la persona que ha comprado la entrada, el DNI, la edad y el país y el precio, por ejemplo. Vamos a poner 7,
7. Perfecto. Pues bueno, de nuevo vamos a poner ID, el ID, recordemos, vamos a poner un número entero, 10 como máximo, que bueno, 10 es una burrada. Vamos a decirle que es el primario, ¿vale? Digamos que esto es lo que se va a guardar en la base de, para que lo entendáis, esto es lo que va a estar en la memoria de RAM para que pueda, indicarle dónde se encuentra cada parte en el fichero. Es simplemente para que vaya más rápido. De nuevo, esto aquí los puristas me matarían, pero poco a poco vamos a ir viendo cosas más avanzadas. Pero simplemente el índice, ¿vale? Primero, tiene que ser un índice único, el índice primario tiene que ser único, y para que lo entendáis es la parte que se va a guardar en la memoria RAM para que cuando hagamos una referencia se pueda procesar más rápido. Y bueno, vamos a ponerle que sea autoincremental, ¿vale? Que empiece en la entrada número 001, 002, 003, etc. Luego vamos a añadir el ID usuario. Que este es, por decirlo de una forma, es el usuario o el trabajador que nos ha dado de alta la entrada. Lógicamente tiene que estar en esta tabla, en la tabla de usuario. Así que vamos a hacer únicamente referencia a su ID, porque luego lo podríamos enlazar una tabla con otra. Así que nada, vamos a poner, como es el ID es un número entero de 10 caracteres, vamos a poner número entero de 10 caracteres. Perfecto. Luego, nombre de quien compra la entrada. Pues bueno, un nombre, vamos a usar el varchar y vamos a utilizar, bueno, un nombre, pues 100 caracteres como mucho. Puede ser nombre completo, por ejemplo. Perfecto. Luego vamos a utilizar aquí, vamos a poner el DNI de la persona. De nuevo, vamos a utilizar un char, aquí lo tenemos, de 11 caracteres, porque no puede tener menos de 11 dígitos. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Perfecto. Vamos a poner la edad de la persona para así calcular el precio de la entrada. Edad, fijémonos aquí, INT. Perfecto. Un INT de máximo 3 caracteres, porque bueno, 3 caracteres son hasta 999 años, suficientes. Luego vamos a tener el precio de la entrada, y esto ya es interesante, precio de entrada. Lógicamente no podemos poner, estos son como las variables, no podemos poner espacios en el nombre de la columna. Precio de la entrada vamos a ponerle un, bueno, no, a lo mejor ya son decimales, por lo tanto no le podemos poner un número entero, ni un tiny int porque es un número entero, ni small int, ni medium, ni big int, ni nada, porque son números enteros. Así que, ¿qué nos queda? Pues bueno, aquí tenemos el float y el decimal, ¿vale? Aquí nos indica, bueno, nos indica la descripción y el double. Yo os recomiendo el float, que no vais a tener ningún problema, ¿vale? Perfecto, para la entrada el float. Lo dejamos así. Por último, podemos poner, por ejemplo, de nuevo, fecha creado. O como hago yo, eso es en castellano, o como lo hago yo, created. Poco a poco veréis que al final, bueno, digamos las columnas las escribiremos en inglés, más que nada porque cuando, bueno, las señas, por ejemplo, no las podemos poner, los acentos tampoco, entonces al final se acaba escribiendo siempre en inglés. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Y nada, voy a poner date. Perfecto, y le doy a guardar. Perfecto, pues nada, ya tenemos nuestras dos, bueno, tenemos aquí la estructura de la tabla usuario y la estructura de la tabla entradas. Pues ya tenemos nuestras dos tablas creadas, así que nada, ahora simplemente lo que vamos a ver es cómo podemos enlazar esto con PHP. Pero antes de enlazarlo con PHP tenemos que hacer algo, le tenemos que dar datos, ¿verdad? Pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser irnos primero a la tabla usuario y vamos a hacer lo siguiente, insertar, y aquí vamos a poner datos. Por ejemplo, el ID, como es autoincremental, no hace falta que lo pongamos. Pero, por ejemplo, un nombre de un trabajador. Luis Peris, por ejemplo. DNI, pues este, por ejemplo. Perfecto. Email, luis.peris@caira.es. Y creado, pues bueno, voy a seleccionar que se ha creado hoy mismo. Perfecto. ID. Bueno, el ID del siguiente. Este es para crear otro, ¿vale? El ID de nuevo no hace falta. Nombre. Pues nombre voy a poner Carlos. Por ejemplo, DNI. Pues 111-222-444-5 y la letra Y. Email, carlos@perez.com. Creado, pues bueno, el 17, por ejemplo. El 17 de este mes.
y le damos a continuar. Y ya está creado. Perfecto, ahora si vamos a la tabla de usuarios, vemos que ya están aquí. Perfecto, pues ahora con estos datos lo que vamos a hacer va a ser terminar este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a ver con PHP cómo podemos acceder a estos datos. Así que nos vemos ahora. ¡Hasta ahora!